Hay algo que casi nadie te dice, pero que cambia completamente tu vida. Y es esto. Muchas veces no fallas por falta de talento. Fallas porque hablas demasiado. Sí, así de simple. La mayoría de las personas arruinan sus propios planes en el mismo momento en que deciden contarlos. No es mala suerte. No es que el mundo esté en tu contra. Es que estás regalando tu energía antes de tiempo. Es como cuando dices que vas al gimnasio, lo cuentas con mucha emoción y al día siguiente ya no tienes las mismas ganas. Cada vez que hablas de lo que quieres hacer, de tus sueños o incluso de tus problemas, estás dejando que otros entren en tu proceso. Y con ellos entran opiniones, dudas y a veces sin darte cuenta, también inseguridad. La gente que más avanza no siempre es la más inteligente, es la que sabe cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Porque el silencio no es debilidad, es protección. Cuanto más hablas, más te expones. Cuanto más callas, más te fortaleces. Y si últimamente te sientes cansado, confundido o sin ganas, puede que la razón sea muy simple. Estás compartiendo demasiado de ti con las personas equivocadas. Este video es para devolverte ese control, para que recuperes esa energía que has estado regalando. Hoy vas a entender las 4 cosas que es mejor guardar para ti, porque ahí es donde radica tu fuerza, tu estabilidad y tu avance real. Si alguna vez sentiste que alguien apagó tu motivación, que te hicieron dudar o que tus planes se desinflaron después de contarlos, hoy vas a entender el porqué. Esto no es un consejo cualquiera, es una forma distinta de vivir, porque cuando aprendes a controlar lo que dices, empiezas a vivir con un poco más de claridad, con más paz y con mejor dirección. Y recuerda esto, ser reservado no es esconderte, es saber cuidar tu vida. Desde muy joven entendí algo que cambió todo. Tus planes fallan porque los cuentas antes de tiempo. Y eso es algo que nos enseñaban los viejitos antes. No cuentes tus planes, porque si no, no se te darán. Cada vez que dices qué vas a hacer, pierdes un poco de energía. Es como si repartieras tu motivación en pedazos. Cuando esos pedazos se mezclan con opiniones o dudas de otros o expectativas que ni siquiera pediste, tu enfoque empieza a debilitarse. La mayoría no abandona a mitad del camino. Abandona antes de empezar cuando habla más de lo que actúa. Hay algo muy poderoso en trabajar en silencio. Ese impulso que sientes cuando avanzas sin decir nada, cuando no buscas aprobación, cuando simplemente haces lo que tienes que hacer. Ahí nace la disciplina de verdad. Porque la disciplina no es decir voy a hacerlo, es hacerlo, aunque nadie lo vea. Y cada vez que tú cuentas tus planes, dejas de tratarlos como algo serio y lo conviertes en una simple conversación. Es como prometer algo en voz alta, pero no cumplirlo contigo mismo. Desear algo es fácil, guardarlo en silencio, eso es lo difícil, porque significa resistir las ganas de presumirlo, de que te lo aplaudan antes de haber logrado algo. Tus metas no necesitan espectadores, solamente necesitan un poco más de acción. Y cuando empiezas a guardarlas, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más enfocado, más ordenado y más exigente contigo mismo. Ya no tienes que explicar nada, solamente avanzas. Y eso fortalece tu confianza de verdad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste que ibas a hacer algo y alguien te llenó de dudas? Tal vez querías cambiar de trabajo o empezar un negocio y alguien te dijo, no es tan fácil, compadre. ¿Y si te va mal? Y aunque al inicio estabas seguro, esas palabras se quedaron en tu cabeza, como una piedrita en el zapato. Por eso las personas disciplinadas no anuncian sus planes, solamente los cuidan, como una llama pequeña que no puedes exponer al viento. Apréndete esto, tus planes son tuyos, no tienen que ser entendidos por nadie más. Hoy pueden parecer una simple idea, pero mañana pueden cambiar tu vida, pero solo si sabes protegerlos. No hay éxito sin una etapa de silencio, y no hay un avance real sin aprender a callar cuando más tú quieres hablar.
Cuando cuidas tus planes, cuidas tu energía. Y cuando cuidas tu energía, tu vida empieza a cambiar. Ya no necesitas decir nada para sentirte valioso. Lo sientes porque estás cumpliendo contigo. Los que logran cosas no son los que más hablan, son los que más hacen. Sí. Si aprendes a guardar tus metas hasta convertirlas en realidad, vas a descubrir una paz que muy pocos conocen. La paz de avanzar sin ruido. El silencio no te frena, simplemente te enfoca. Y cuando lo logras, no dices lo intenté, simplemente dices lo hice. Ahora, hay algo que casi nadie entiende. Tus debilidades no son el problema. El problema es a quién se las cuentas. Porque cuando le dices a la persona equivocada lo que te duele, es como darle un mapa de tus puntos más sensibles. Es como decirle sin darte cuenta, aquí es donde más me afecta, ven, tócame aquí. Y no todos usan esa información para cuidarte. Algunos la usan para juzgarte, otros para minimizarte y algunos incluso para hacerte daño. Piensa en esto. ¿Alguna vez le contaste a alguien algo muy personal y después te sentiste peor? No porque el problema creciera, sino por la forma en que reaccionaron. Tal vez te dijeron, no es para tanto. O te compararon con alguien más. Y en lugar de ayudarte, te hicieron sentir más pequeño. Por eso, debes entender que tus emociones son algo muy valioso, pero también son delicadas. Y si las pones en manos de alguien que no sabe manejarla, terminas cargando más peso del que ya tenías. Porque ahora no solo tienes tu problema, también tienes el juicio de los demás. Por eso no se trata de volverte frío, se trata de volverte inteligente emocionalmente. No es que no sientas, es que eliges con cuidado con quién compartes lo que sientes. Cuando cuentas tus miedos a cualquiera, esos miedos crecen, pero cuando los trabajas en silencio, empiezan a perder fuerza. Muchas inseguridades se hacen gigantes, sino por con quién las compartes. La verdadera fortaleza no es abrirte con todo el mundo, es saber cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Porque cuando alguien sabe exactamente qué te duele, también sabe cómo afectarte. Y a veces ni siquiera lo hacen con mala intención. A veces simplemente hablan de más o no entienden el peso de lo que dijiste. Por eso necesitas cuidar tu mundo interno. No abrirlo a cualquiera. No convertirlo en tema de conversación. Si quieres avanzar, empieza por entenderte a ti mismo, sin necesidad de explicarte todo el tiempo. Cuando haces eso, recuperas el control, porque nadie puede usar en tu contra lo que no sabe. Nadie puede debilitar lo que no conoce. Y ahí es donde comienza tu verdadero poder. También hay algo que muchas personas comprenden o entienden demasiado tarde. Tus problemas no son para todo el mundo. No porque sean vergonzosos, sino porque son importantes. Son parte de tu proceso. Piensa en esto. Cuando estás pasando por un momento difícil, ¿realmente cualquiera puede entenderlo? La mayoría no, porque no viven tu vida. No sienten lo que tú sientes, ni cargan lo que tú cargas. Y cuando compartes tus problemas con alguien que no lo entiende, lo más probable es que te dé una opinión superficial. Como cuando alguien te dice, solo deja de pensar en eso. Como si fuera así de fácil. Y en lugar de ayudarte, te desconecta más de ti mismo. Tus problemas no son algo que se resuelven hablando con cualquiera. Se resuelven entendiéndolos, observándolos, aprendiendo de ellos. Porque cada problema es una etapa, es una lección, es un proceso de cambio. Pero si metes demasiadas opiniones externas, ese proceso se distorsiona. Es como intentar armar algo importante mientras 10 personas te dicen cosas distintas. Terminas al final confundido, terminas dudando y muchas veces terminas retrocediendo. El silencio, en este caso, no es aislarse, es darte espacio para pensar con claridad. Es respetar tu propio proceso. No todo tiene que contarse, no todo tiene que explicarse. Hay momentos donde lo mejor que puedes hacer es quedarte contigo mismo. Entender qué estás sintiendo, corregir lo que te haga falta y avanzar sin ruido, porque tus problemas no te definen, simplemente te forman. Pero solo si no permites que otros los confundan. Así que cuidar lo que te duele no es debilidad,
es madurez. Y hay otra verdad que lo cambia todo. Tus logros tampoco son para mostrarlos todo el tiempo. No porque esté mal compartirlos, sino porque no todos los reciben de igual manera. Cuando cuentas cuánto ganas o lo bien que te está yendo, abres la puerta a muchas cosas. Por ejemplo, comparaciones, envidia, presión. Es como cuando alguien mejora su vida y de repente empieza a sentirse observado, como si tuviera que seguir demostrando más. Y eso, de cierta manera, desgasta, porque el éxito necesita tranquilidad, no ruido, no constante validación. La gente no siempre celebra tu progreso. A veces lo compara, a veces se incomoda y aunque no te lo digan, se nota. Por eso, cuando mantienes tus logros en privado, trabajas con más enfoque, sin presión externa, sin necesidad de impresionar a nadie, porque el verdadero éxito no se trata de lo que muestras, sino de lo que tú construyes. Y cuando entiendes eso, dejas de querer demostrar, empiezas a construir en silencio. Y eso te da una libertad increíble. Ya no tienes que explicar nada, ya no tienes que convencer a nadie. Tu vida deja de ser un espectáculo y se convierte en un proceso real. Porque la gente solo ve resultados, pero no ve el esfuerzo detrás. No ve las noches difíciles, no ve los sacrificios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué exponerte? Cuando guardas tu proceso, creas algo muy valioso: estabilidad. Un espacio donde puedes crecer sin interferencias, donde tus decisiones nacen de ti, no de lo que otros esperan. Y ahí es donde el éxito se vuelve sostenible. Ahora quédate con esto. Lo que construyes en silencio dura mucho más. ¿Por qué? Porque no está expuesto, no está contaminado por otras opiniones, no depende de nadie más. Cuando tu progreso es interno, nadie puede quitártelo, nadie puede tocarlo. Proteger tu vida, tu energía y tu camino es proteger tu propio futuro. Y aquí, ahora va lo más importante de todo. Tu vida cambia cuando entiendes que no tienes que contarlo todo para que sea real. No necesitas anunciarlo, no necesitas validación, solo necesitas hacerlo. El éxito en todas sus facetas y en todos los ámbitos se construye en silencio, crece en silencio y se disfruta en silencio. Y el día que llegues a donde quieres estar, no vas a necesitar decir nada. Tu vida va a hablar por ti, tus resultados van a demostrarlo y tu transformación va a ser imposible de ignorar.